Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar en este espacio que vamos a compartir con la profesora Lina Vargas. La licenciada nos va a impartir la clase de Ciencias Naturales. Estas tres clases que vienen son de Ciencias Naturales y las siguientes tres clases van a ser de Ciencias Sociales, ¿ok? Y son con la profesora Lina. Vamos a tener unas clases adicionales, ¿ok? De las 8 que le habíamos prometido, vamos a tener muchas más clases, ¿ok? Para tratar de abarcar todos los temas necesarios para esta prueba IFE, que seguro todos la vamos a pasar, ¿ok? Entonces, bueno, profesora Lina, buenas noches, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches para todos. Espero que el reconocimiento y la parte que les voy a explicar sea de buen fruto para ustedes. No me vean como esa docente así como drástica o brava, no. Lo que tengan dudas o alguna inquietud, con mucho gusto aquí estoy para escucharlos y para solucionar. ¿Listo? Me complace mucho volver a estar con ustedes. Ya estuve el año pasado, en años anteriores, con otro grupo y de veras que estoy aquí para servirles con mucho gusto y espero que se saquen esas pruebas IFES con un alto porcentaje, que yo sé que así va a ser con la ayuda de Dios. Entonces, damos inicio. Mi nombre es Lina María. Lina María, soy de aquí de Colombia, de la ciudad de Neiva, con mucho orgullo. Y vamos a iniciar, ¿listo? No sé cuántos participantes hay. Tenemos 10 y 14. 14. 14 y Presentes. nosotras dos. Ah, listo. Bueno, Pero 16. siguen entrando, profe, no se preocupe. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, yo quiero hacerles una pequeña pregunta. Ustedes, el que desea hablar, por favor, levanta la mano y con mucho gusto vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los estados de la materia? Yo quisiera saber quién tiene como concepto qué es los estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Entonces quisiera como escucharlos. Alex, Alex Listo, Alex. levantó la mano. Alex. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy Buenas buenas noches, noches. Alex. Qué bueno, me alegro. Profe, pues creo que los estados de la materia es sólido, líquido y gaseoso. No, Muy bien, Alex. Te felicito. Bueno, Alex, ¿y lo sólido qué es? ¿Me puedes dar un ejemplo, por favor? los sólidos, o sea, yo me acuerdo que lo más común como para expresar o abarcar los tres, nos decían era el hielo, porque el hielo está en un momento sólido, luego está líquido, y si puede hacer calor, pues se sube la temperatura, se vuelve gaseoso. O sea, es como que lo más, o sea, aunque lo sólido también abarca como que a todo lo que podemos palpar, me imagino yo. Sí, sí, sí. Toda la razón. Muy bien. Pero entonces el gaseoso es como el vapor, ¿cierto? Que se vaporiza. Sí, Sí, el líquido pues es el agua, o el agua, el jugo, lo que vemos la parte, lo que es líquida. Y el sólido, como tú decías, puede ser el hielo, que siempre es el más común que ponemos como ejemplo, porque lo que tú decías, el hielo está el sólido, líquido y gaseoso. Bueno, muy bien, Alex. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, lo siguiente, yo quiero saber qué para ustedes es evaporización, o si tienen alguna idea, qué es evaporización. Bueno, Yanavis, cuéntanos. buenas noches, Yanavi. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Muy pero bien, gracias a Dios. para mí evaporización es cuando la materia que está líquida le ocurre alguna reacción y se evapora, se vuelve gas, pasa del líquido a un estado gaseoso. Muy bien. Vean, están muy pilosos este grupo. Excelente, muy bien. Muy bien. Ahorita, ebullición. ¿Qué es ebullición?
Edgar. O denme un ejemplo de Edgar levantó ebullición. la mano, Edgar. Muy bien. Bueno, buenas noches. Bueno, desde mi punto de vista, por ejemplo, ebullición es como un estado de transición, cuando está, por ejemplo, de un estado líquido y está iniciando el proceso a cambiar a otro estado, como por ejemplo en este caso sería el estado gaseoso, que básicamente, de mi punto de vista, como ponerlo, no sé, bueno, por lo que me explicaron a mí hace tiempo, por ejemplo, sólido es cuando todas las moléculas están juntas y líquido es cuando las moléculas tienen un cierto rango de movimiento, pero cuando ya están en estado gaseoso, ya todas las moléculas están extremadamente separadas y tienen un mayor volumen. Sí, es como muy bien. Pero entonces tenemos en cuenta cuando es ebulliciones, prácticamente sus reacciones son como las burbujas, ¿cierto? Que decimos empieza a ser como burbujas, esa es la ebullición. Pero muy bien, gracias por su participación. Bueno, entonces, el caso es el siguiente. Vamos a empezar a mirar la guía, ¿sí? Necesitaba que tuvieran bien claro qué eran los estados de la materia, porque ese es el punto en el cual vamos a empezar este punto. Entonces necesito que alguno, no sé quién me haría el favor de empezar a leer el primer párrafo. Yo le No todos, colaboro, profesora. listo, dale. Gustavo, claro. Muchas A gracias. continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido. Ok. En un recipiente cerrado. Muy bien. Cuando este recipiente se calienta, manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que puede adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Y Está en la estado. A, Entonces, gas líquido y pues varias opciones que aparecen ahí. porque tenemos que tener bien en cuenta que las moléculas de agua pasan al estado gaseoso cuando el agua se evapora o se hierve, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, cuál sería la respuesta correcta? Ahí está, en la A, que está gas y está líquido, gaseoso y líquido. La B igual está gaseoso, pero como podemos ver, hay muchas moléculas, hay hartas moléculas en el gaseoso y en el líquido tiene como más o menos que la mitad del recipiente puede ser. Y las moléculas están en la parte de abajo. Entonces, ¿cuál sería de A, B, C, D? La pregunta es, ¿cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que pueden adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? O sea, donde esté la combinación de las dos. Creo que la D. La D. ¿Por qué la D? Dame una razón por qué la D. Tengan bien en cuenta la pregunta. Participen sin pena, no se preocupen que Sí, sí, no, para Yo tranquilos. diría también que es la D porque el estado líquido, todas las moléculas están juntas. Y en el estado gaseoso las moléculas se separan y son volátiles, o sea, empiezan a distribuirse. Sí. Por eso también estoy de acuerdo que es la D. ¿Quiénes están de acuerdo que es la D? ¿O quién? Pues yo diría en este caso que sería la B, porque Yo digo que todas la B. pasan a hacer una ebullición y pasan a estado gaseoso, tanto la molécula como, y pasa también a estado de
de evaporación, ¿no? Cuando comienza ya a hacer a calentarse. Entonces vamos a pasar a la parte. Sí, porque hay que tener muy en cuenta de que dice, ¿cuál de los siguientes modelos muestra? Profe, quedó silenciada. Ahora sí, ya sí le estamos Listo. escuchando. Sí, por Listo. favor. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que pueden adquirir las moléculas de distribución? Hay que tener en cuenta eso. Distribución que pueden adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido. Entonces, Profe, pero yo digo que sería la B porque todas al mismo tiempo comienzan a hacer ebullición, ¿no? Tanto las moléculas de agua como el estado gaseoso. Entonces, ahí donde pasan a ser, una parte pasaría a ser evaporación y otra pasaría a ser la misma, lo que es la ebullición. Entonces, me imagino que sería la B porque todas se unen al mismo tiempo y comienzan a hacer la misma ebullición. exacto. Muy bien. Entonces es la B. Pasamos a la siguiente que dice pregunta número 2. Esto lo va a hacer cada uno mentalmente. Dice, la siguiente ecuación representa la reacción química de la formación del agua, que es H2O, ¿cierto? ¿Ustedes saben dónde vamos a encontrar esa abreviatura H2O? ¿Cómo se llama esa tabla? ¿Tienen alguna idea? No me equivoco, es la tabla periódica, ¿no? Muy bien, excelente, muy bien, Gustavo. La tabla periódica, que es la que nos van a mostrar ahorita, vamos a mirar. Vamos a observar, esa es la tabla periódica de todos los elementos. Es necesario que cada uno en la casa, por favor, cuando tengan tiempito, porque yo sé que ustedes mantienen ocupaditos, empiecen a mirar esas abreviaturas. Eso se llaman abreviaturas porque no dice completamente la palabra, sino son los estados, las letras en el cual nos identifican cuáles son los estados de la materia, los elementos. ¿Listo? De la tabla periódica. Entonces, ahí estamos viendo y vamos a observar ahorita la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice la siguiente. Dice, la siguiente ecuación representa la reacción química de la formación del agua. 2H2 más 0,2. Señalan 2H2, 0. Entonces, como podemos ver, hay diferente formación del agua. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente los reactivos de la anterior reacción? Entonces, ¿cuál sería? A, HA, H4I02 o B, H4I04, C, H2I02, D, H2I04. Coinciden que es la C. Coinciden que La es la C. La C, muy bien. Sí, fíjense que en esa reacción química podemos ver, si, como en el balanceo, obviamos el balanceo de la materia, o sea, eliminamos esos dos y vemos quiénes son los reaccionantes, y por eso es que ellos dicen que es la C, porque los reaccionantes es H2 y O2. Y 2. Muy bien. El grupo está bueno, están bien pilosos. Los felicito. Bueno, entonces vamos con la pregunta 3.
Dice, ¿quién me colabora en la lectura, por favor? Un estudiante analiza cómo cambia la solución de una sal de sodio. La Para esto disuelve solubilidad. distintas cantidades. ¿Ah? O sea, aquí dice, un estudiante analiza cómo Analiza cambia cómo cambia la la... solubilidad de Exacto, una sal de sodio. muy Para bien. esto, disuelve distintas cantidades de la sal de sodio en 20 gramos de agua destilada y registra la temperatura exacta a la cual se logra disolver completamente la sal. Los resultados se muestran a continuación. La masa de sal en gramos está de 20, 25, 30 y 35. La masa de agua destilada toda está en 20. Y la temperatura a la cual se logra disolver completamente la sal en centígrados está de 57, 65, 73 y 83. Teniendo en Sí, cuenta perdón, el óxido, espera un momentito, Gustavo. Vamos a hacerlo de esta manera. Como tú lo hiciste, está bien, pero entonces los resultados se muestran a continuación. Hay que mirar la masa de la sal, que tiene 20, ¿cierto? Entonces, ajá, la masa de agua destilada son 20 y la temperatura a la cual se logra disolver completamente la sal es de 57 grados centígrados, ¿sí? Porque todo este complemento, toda esta que le acabé de dictar, va en una sola. O sea, no son diferentes. Por ejemplo, la siguiente, la masa de la sal son 25, ¿sí? La masa de la sal tiene 25 gramos y la masa del agua destilada tiene 20. De esos 25 gramos de la masa de sal, dice, y la temperatura de la cual se logra disolver completamente la sal es de 65 grados centígrados. La siguiente es masa de la sal en gramos tiene 30, de 30. Masa de agua destilada de gramos tiene 20. O sea que esa masa de sal tiene 20 masa de agua destilada. Y la temperatura de esa es, perdón, era 30, ¿cierto? Me equivoqué. 30 de 20 y la temperatura de ella sería 73, de la cual se logra disolver. La siguiente, la sal, la masa de esa sal de 35, la masa del agua de esa de 35, de esa masa serían 20 destiladas y la temperatura sería de la cual se logra disolver serían 83. Entonces, ahorita sí me colaboras con la lectura. Hay que tener bien en cuenta este cuadro porque a base de este cuadro, ¿qué hay? Hay unas preguntas que hay que resolverlas. Entonces, el siguiente. ¿Me puedes leer, por favor, la parte de abajo? teniendo en cuenta lo observado, con 20 gramos de agua destilada, el estudiante cree que si a 83 grados centígrados se agregan 50 gramos de la sal de sodio, en 40 gramos de agua destilada no se solubilizará completamente esta cantidad de sal de sodio. ¿La suposición del estudiante es correcta? Entonces, aquí vienen unas respuestas, ¿cierto? Ahí es donde nos dan la respuesta si sí o no. Entonces, tengamos bien en cuenta la pregunta. Dice, ¿la suposición del estudiante es correcta? A, sí, porque para disolver esta cantidad de sal de sodio en 40 gramos de agua también se necesitaría el doble de temperatura, es decir, 166 grados centígrados. Entonces, B, no porque al tener el doble de agua es más probable que la sal de sodio solo necesite la mitad de la temperatura para disolverse, es decir, en 42 grados centígrados. C, no porque a partir de 65 grados centígrados se pueden disolver completamente 50 gramos de sal de sodio en 40 gramos de agua, por lo que a 83 grados centígrados la sal estará completamente disuelta. D, sí, porque en masas mayores a 35 gramos
de sal de sodio, se necesitarían temperaturas mayores que 83 grados centígrados para disolverla en esa cantidad de agua. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la correcta? Teniendo en cuenta lo que dicen arriba, que dice, teniendo en cuenta lo observado con 20 gramos de agua destilada. El estudiante cree que sí es 83. Adelante, coméntanos. Profe, yo creo que sería la D, porque en la cantidad de agua destilada siempre es la misma cantidad. Esa es como que la observación que tengo. O sea, Tú dices, sí, porque las masas mayores a 35 gramos de sal de sodio se necesitaría temperaturas mayores que 83 grados. ¿Eso es lo que dices tú, Can? Me A ver, refiero a cuéntame. que... o sea, tú dices, Can, que es la D, ¿sí? Sí, yo digo que es la D porque como que en la cantidad de agua nunca baja para... O sea, no es como que la razón, la cantidad de agua exactamente, sino la temperatura, diría yo. Pues, profe, yo ahí difiero porque Ajá. yo diría que sería la C, porque siempre varía es la cantidad de sal, más no la cantidad de agua. Entonces, en lo que usted hace, en lo que usted la pone a 65 grados centígrados, por ejemplo, si uno a la vida cotidiana, por ejemplo, montando agua con sal, por ejemplo, en la vida cotidiana, usted apenas medio toca el dedo cuando está tibia y ya se ha hecho soluble la sal. Entonces, imagínense, a 83 grados centígrados ya está hirviendo. Entonces, ya postergado hace tiempo ya se ha diluido. Pues. Diría yo que es la C, que no necesitaría tanta temperatura para diluirla. Listo. Egan. Bueno, en mi caso, bueno, yo tengo otro análisis, pero también me da la C. Por Te da lo ejemplo, mismo, en la perfecto. gráfica dice que, por ejemplo, solo como para tener un ejemplo, con el enunciado dice que 50 gramos de sal con 40 de agua. Entonces, prácticamente el doble de lo que me dice la tabla. Por ejemplo, en la tabla me dice, en la segunda rayita, dice que 25 de sal 25. con 20 de agua. Entonces, si es el doble de sal Correcto. y el doble de agua, debería disolverse en la misma temperatura. En la misma Es temperatura. decir, que ya a los 83 ya debe estar totalmente disuelta la sal. Claro que sí, Muy correcto. bien. Lo que va a Claro, ¿no? demorar Y un con poquito esta más de temperatura tiempo ya en está súper que caliente esa agua. disuelta. Es más, no debería ni verse ya. Exacto, Ujú. Correcto. muy bien. Muy correcto. Muy Vamos con la bien. pregunta 4 entonces. Bueno, entonces quiero escuchar a otra personita que no sea Alex. Alex es el que está. Ella, Gustavo, Sí. Quiero escuchar otras personas participar. pero siempre intervienen, en todas las clases Sí, sí. intervienen, profe, sí, de verdad que sí. Un bloque de hielo seco, CO2 sólido, cambia del estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. Este cambio de estado determina un cambio en la densidad del CO2, teniendo en cuenta la información anterior tras el cambio de estado. ¿Por qué se disminuye la densidad del CO2? Opción A, porque la masa de CO2 disminuye. Opción B, porque la distancia entre partículas y el volumen aumentan. Opción C, porque la distancia entre partículas disminuye. Y opción D, porque la distancia entre partículas aumenta y la masa disminuye. Bueno, miren bien, mira lo que dice. Analicemos bien lo que nos están preguntando. Un bloque de hielo seco, CO2 sólido, cambia de estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. Este cambio de estado determina un cambio en la densidad del CO2, o sea, del agua, de CO2,
Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, ¿por qué disminuye la densidad del CO2? A, porque la masa de CO2 disminuye. B, porque la distancia entre partículas y el volumen aumenta. C, porque la distancia entre partículas disminuye. D, porque la distancia entre partículas aumenta y la masa disminuye. Algunos compañeros han colocado la B. Quisiéramos escuchar por qué dicen que la B. Luis, adelante. Yo digo que la B, porque como nos estaban explicando al principio, al hacerse gaseoso, las partículas lo que hacen es aumentar el volumen. O sea, Exacto. por eso. ¿Quién más interviene? ¿Quién más? ¿Quién más está de acuerdo que sea la Yo estoy de acuerdo con Luis porque, como dice él, ya pasa de un estado sólido a gaseoso. Las partículas aumentan porque ya se disipan en el aire y la masa disminuye porque ya pasa de estar sólido, de estar palpable, de estar en un estado gaseoso. Muy bien. Sí, es esa. Bueno, me parece que está quedando bien claro, ¿cierto? Si tienen alguna duda, con mucho gusto aquí estamos para solucionar. Entonces vamos con la pregunta 5. Bueno, ¿quién me colabora en la lectura? No los mismos, siempre los mismos no. Vamos a escuchar otras personitas. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la pregunta 5 dice así: en el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas en una célula, ¿cierto? Ahí está el dibujito. Dice, de acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN, pues no sé cómo se pronuncia, pero bueno, en el proceso de transcripción, la pregunta es, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? En la opción A tenemos, se produciría una cadena de ARN doble como la molécula de ADN. La B, el ribosoma no podría entrar al núcleo o leer la información del ADN. La C, los aminoácidos no podrían unirse al ARN en el citoplasma. La D, se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN. Listo, pero antes de eso, muchísimas gracias. Vamos a ver, ¿qué observamos dentro de esa imagen? Dentro de esa célula, porque es una célula. Entonces vamos a encontrar que está el núcleo, ¿cierto? Que está la transcripción, el ARN, el ADN, que tiene sus partes, que es el citoplasma, la proteína, está la ribosoma, aminoácido, ARN y traducción. Entonces, la información del ADN, ¿qué quiere decir ADN? Para ustedes, ¿qué quiere decir ADN? Es el tipo de sangre que uno conlleva, ¿no? El tipo de sangre de sanguinidad que le hacen a uno de comparecencia con otra persona, para saber si en realidad son parecidos. Porque El ADN es el ácido desoxirribonucleico, que es donde tenemos la información o donde un individuo porta la información, bien sea un animal, un ser humano, es donde portamos la información genética. Sí, exacto, muy bien. Muy bien, sí, cuando decimos que si es femenino o es masculino también. Muy bien, entonces la pregunta es, de acuerdo con el modelo, teniendo en cuenta esa imagen, si no se copia correctamente la información del ADN, o sea, si no sabemos qué tipo de sangre o qué somos, si somos masculino o femenino, en el proceso de transcripción,
¿qué puede suceder al proceso de síntesis de proteína? Entonces, A, se produciría una cadena de ARN doble como la molécula de ADN. El ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN. Los aminoácidos no podrían unirse al ARN en el citoplasma. D, se unirían aminoácidos que no corresponden en la molécula con la secuencia del ADN. Entonces, ¿cuál para ustedes sería la verdadera? Yo diría que es la opción B, porque el ribosoma es el que se encarga de leer toda la información del ADN y si no se copia de manera correcta, el ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información. ¿Tú dirías cuál? ¿La B? La opción B, el ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN. Del ADN. Yo diría que la D, porque se unirían aminoácidos que no corresponden a la secuencia de ADN. Porque yo me imaginaría que tendrían que ser, o sea, tendrían que tener una secuencia para ellos poderse unir, ¿no? ¿Quién más está de acuerdo? ¿En la B o en la D? Yo estoy de acuerdo con la D, profe, con la D. Profe, yo estoy de acuerdo con la D. Porque si durante la transcripción del ADN se copia con errores, obviamente los aminoácidos no copian, no corresponden pues con las consecuencias del ADN. La D. La D. ¿Quién más está de acuerdo con la D? ¿Quién más está de acuerdo con la D? Bueno, Cristina está de acuerdo con la D. ¿Quedó claro entonces la D? La D, sí, la D. Listo. Listo, pasaríamos a la siguiente. La sexta. Ya, profe, de un momentico. Comprendo que sea la D de la anterior, la cosa que me estaban hablando por aquí. No, tranquilo. Sí. Y lo que no entiendo es por qué. O sea, yo entiendo de que si se copia mal el ADN con el ARN, algo pasa mal, pero ¿qué es lo que pasa mal? ¿Por qué? Eso es lo que no entiendo. Van a ir cambiando a medida que estemos en una transacción, dependiendo de las ¿Sí se escucha? ¿Vale? Hola. Sí, ya te estoy escuchando, ¿verdad? Por ejemplo, yo entiendo que si por ejemplo el ADN se copia mal con el ARN, algo pasa mal, pero no entiendo por qué o qué es lo que pasa mal. Sinceramente no entiendo. Porque así es difícil de tomar lo que es la parte sanguínea, ¿sí? O sea, llega a un proceso y hay que meterlo a muchísimas estados, por ejemplo, pasar por muchas partes, muchos médicos para poder distinguir eso. ¿Cuál es su ADN? Sí, se han dado cuenta que está el A positivo también y el O negativo me parece que es el más
el que poco se utiliza, el que poco vemos también. Entonces, por eso es que el aminoácido no le corresponde, no corresponde con la secuencia del ADN. Como somos un módulo logístico, nuestra Es que, carpeta, profe, es que además el enunciado te dice que de acuerdo al modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARNM, en el proceso de transcripción puede suceder el proceso de la síntesis de proteínas. están utilizando para nuestros ejercicios. Tengamos en cuenta muy bien que el ADN ¿Dónde necesitaremos? sube del núcleo y va a los ribosomas. Esa lee el mensaje y produce una proteína. Tengámoslo bien en cuenta eso. Es como el ácido mensajero. En palabras simples, es el mensaje que lleva las instrucciones del ADN para la célula fabrique las proteínas. Okay. Y como lo decía la compañera, está bien, ahí mismo lo dice. Por eso va esa pregunta. Por eso es la D. Se unirán aminoácidos que no corresponden con la secuencia del ADN. Enero. ¿Listo? Entonces pasamos a la sexta. Bueno, ¿quién me colabora con la sexta? Bueno. Caliente una gran cantidad de agua en una olla. Al retirarla del fuego, la temperatura del agua se mide con un termómetro y este indica 100 grados centígrados. Juan mide la temperatura del ambiente y obtiene 20 grados centígrados. La ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y por tanto más rápido se enfría el objeto. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? Tenemos que observar bien esas imágenes. Está la A, que está la temperatura de ¿cuánto? De 100. Y en el tiempo de 20. Vamos con la B. Que es la temperatura C, 0 centígrados. La C, temperatura de 100, pero va más alta la A. La B va como arqueada. La D va como inclinada. Y la C, pues, más inclinada todavía. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Sería la respuesta. Yo diría que la C, porque si es a mayor flujo de aire, se enfriaría más rápido, ¿no? Porque hay que tener en cuenta muy bien lo que dice ahí. Dice, Juan calienta una gran cantidad de agua en una olla. Al retirarla del fuego, la temperatura del agua se mide con un termómetro y este indica 100 grados centígrados. Juan mide la temperatura del ambiente y obtiene 20 centígrados. La ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, es mayor
mayor es el flujo de calor y por tanto más rápido se enfría. Entonces hay que tener en cuenta bien lo que decía Newton para que se den cuenta cuál es la verdad. Bueno, unos me dicen que la C, otros compañeros dicen que la B. Yo diría que la C, porque si la diferencia es o sea, el termómetro indica que está en 100 grados centígrados, ¿no? Y si supuestamente la ley de enfriamiento de Newton dice que cuan mayor es la diferencia de temperatura, el objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y por tanto más rápido se enfría el objeto. O sea, si son 100 grados centígrados y el aire tiene 20, entonces más rápido se enfría, ¿no? Lo que uno lo destapa, lo que uno lo quita, más rápido se enfría por la diferencia de calor. ¿Quién más está de acuerdo? Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor. Sí, profe, usted en esa parte sí estoy de acuerdo con usted, pero recuerda que, bueno, digo yo, no sé si estaré equivocado. Cuando uno, por ejemplo, tapa una olla, por ejemplo, que tenga los 100 grados de centígrados de calor, y usted la apaga y la abre, automáticamente ya comienza a enfriar, si se enfría muy rápido. Por eso también, como dice la ley de enfriamiento de Newton, ¿no? A mayor temperatura, más rápido enfría. En lo que uno quita la tapa o lo que tenga. Entonces tú dices que es la... Yo digo que es la C. Tú dices que es la C. ¿Quién más está de acuerdo que es la C? Yo. Luis David dice que la C. Jenny también. Muy bien, Gustavo, esa es. Muy bien. Seguimos con la séptima pregunta. Unos investigadores quieren saber si el agua de la llave está contaminada por dos tipos de contaminación, contaminantes X y W. Los investigadores únicamente disponen de un método que permite medir la cantidad de contaminante X, pero saben que existe una reacción química mediante la cual pueden convertir todo el contaminante W. En el contaminante X, teniendo en cuenta esta información, si se quiere saber cuál es el contenido de contaminantes X y W por separado en una muestra de agua de la llave, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? Entonces, primer procedimiento. Primero, llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante X en el contaminante W. Segundo, medir el contenido de contaminante W con el método disponible, ya que esta medición corresponde a la medición del contenido de ambos contaminantes. B. Medir el contenido de contaminantes X con el método disponible y separarlo de la muestra. Llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante W en el contaminante X.
volver a medir el contenido de contaminantes X, ya que esta última medición corresponderá a la medición del contenido de contaminante W. C. Llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante W en el contaminante X. Medir el contenido de contaminantes X con el método disponible, ya que esta medición corresponde a la medición del contenido de ambos contaminantes. Entonces hay que tener en cuenta bien el proceso de la A, de la B y la C, teniendo en cuenta la pregunta que nos están haciendo. Unos investigadores, tenemos bien en cuenta el contexto, unos investigadores que quieren saber si el agua de la llave está contaminada por dos tipos de contaminantes, X y W. Los investigadores únicamente disponen de un método que permite medir la cantidad de contaminantes X, pero saben que existe una reacción química mediante la cual puede convertir todo el contaminante W en el contaminante X. Teniendo en cuenta esta información, si se quiere saber cuál es el contenido de contaminantes X y W por separado en una muestra de agua de la llave, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? Luis dice que la B. ¿Quién más está de acuerdo con la B? Alex también dice que la B. Muy bien. ¿Quién más? Dani también dice que la B. Muy bien. Entonces la B sería, dice, medir el contenido de contaminantes X con el método disponible y separarlo de la muestra. Llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante W en el contaminante X. Volver a medir el contenido de contaminantes X, ya que esta última medición corresponderá a la medición del contenido de contaminante W. Muy bien, exacto. Pasamos a la siguiente. A la octava. Bueno, ¿quién me colabora en la lectura? Que no sean los mismos, porque es que los veo que siempre son los mismos. Yo sé que todos son muy pilas y pueden llegar y leer y compartir con nosotros el texto. Adelante. Sonia. Sonia, adelante. Un estudiante quiere clasificar dos sustancias de acuerdo con el tipo de mezclas que son. Al buscar, encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes en todas sus partes, pero las mezclas heterogéneas no lo son. La estudiante realiza los procedimientos que se muestran en la tabla con la sustancia 1 y 2. La sustancia 1 es un líquido de una sola fase, que al calentarlo hasta evaporar por completo, queda un sólido blanco en el fondo. La sustancia 2 es un líquido al ser introducido en un recipiente, se observa la separación de dos fases. Teniendo en cuenta lo observado, a separar la sustancia, ¿qué tipo de mezclas son las sustancias 1 y 2? Opción A, la sustancia 1 es una mezcla homogénea y la sustancia 2 es una mezcla heterogénea. La opción B, la sustancia 1 es una mezcla heterogénea y la sustancia 2 es una mezcla homogénea. Opción C,
¿Ambas sustancias son mezclas homogéneas? Opción D, ¿ambas sustancias son mezclas heterogéneas? Tengamos en cuenta que heterogéneas son compuestos de elementos no similares. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Profe, yo opino que es la D, porque si son heterogéneas ambas sustancias tienen dos compuestos que se pudieron separar, o sea que no son similares. Sí, porque las homogéneas son de ambas mezclas para obtener las heterogéneas. La D, ambas sustancias son mezclas heterogéneas. ¿Quién está de acuerdo que sea la D? Yo difiero, profe. Porque la mezcla 1 es una mezcla homogénea, ¿sí? Que luego cuando se expone a la temperatura, se solidifica el sólido, ¿sí? O sea, el soluto, ¿ok? Pero es una mezcla homogénea. Pongamos que sea agua con sal, ¿sí? Ella se disuelve y si tú la ves, tú no vas a ver la sal. Pero si tú la calientas a altas temperaturas hasta evaporar el agua, vas a conseguir la sal en el fondo, ¿ok? Pero esa era una mezcla homogénea. La de abajo puede ser sal, aceite y agua, y si es heterogénea, ¿sí? Se separa en dos fases, por decirlo En dos fases. ¿Ok? Entonces, Sí, porque para las mí homogéneas sería la porque las homogéneas pertenecen a un mismo género, con sus mismas características. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Claro. Muy bien. Para mí, yo estoy de acuerdo con Jenny D, que sería la A, porque son dos sustancias distintas. En la gráfica se ve, ¿no? Sí, son dos gráficas diferentes, sí. Yo estoy de acuerdo con la A. Donde la sustancia 1 es una mezcla homogénea. Es correcto, Cristian. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Jenny. Ahí nos ayudó. Ahí les está dando la manita. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Si alcanzamos, ¿cierto? ¿O les alcanza a dejar la tarea? No te escucho, Jenny. Profe, tenemos 7 minutos, 8 minutos para hacer este ejercicio. Cerremos con este Listo. Y dejo el compromiso. Listo. Entonces vamos a hacer la 9. ¿Listo? Dice, un investigador sumerge un detector de sonido en agua para grabar los sonidos emitidos por los animales. El detector muestra la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de propagación y la distancia a la que se produce el sonido emitido por los animales. El investigador saca el detector de agua y registra un sonido. ¿Cuál cambio de las variables mencionadas le permite asegurar al investigador que el sonido se transmite por el aire y no por el agua? A, la longitud de la onda. B, la frecuencia de la onda. C, la forma de la onda. D, la velocidad de la onda. Entonces, ¿cuál sería?
Yo diría que la B por la frecuencia de la onda, por el sonido. Sí. Esa es. Muy bien, Gustavo. Bueno, chicos. Les voy a dejar, necesito que por favor, en casa, realicen la pregunta 10, la pregunta 11, la pregunta 12, la pregunta 13, la 14, hasta la 14. Necesito que por favor la realicen y cualquier inquietud, cualquier cosa, me lo hagan saber y lo socializamos en la próxima clase. ¿Listo? Para ir avanzando un poquito. Si les quedó alguna duda, si quiero saber si les gustó la clase, cómo se sintieron. Con mucho gusto aquí estaré para ayudarles con mucho gusto. Bueno, chicos, muchas gracias por asistir a la clase. Si les gustó la clase, se lo hace saber a la profesora. Si tienen dudas también, ¿ok? Bien. Entonces, quedamos en el grupo. Ahí podemos socializar esas preguntas, esos ejercicios que nos está colocando ella, también podemos interactuar y decir, mire, yo analicé el ejercicio, Excelente, de la excelente profesora el clase, 10 y me gracias. parece esto, o sea, lo podemos socializar en el grupo, ¿ok? Entonces, muchas gracias, feliz noche. Entonces, voy a detener la grabación para que les quede para la próxima clase. Igualmente. Bendiciones y Dios me los bendiga. Muchas gracias. Dale, muchas gracias.